presupuestos del Congreso se remiten al Gobierno para su integración en los presupuestos generales del Estado y todo se tramita en la Cámara, nunca se formulan enmiendas al presupuesto del Congreso. El presupuesto del Congreso, integrado ya en el proyecto de los presupuestos generales del Estado, pasa limpio, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque ha habido un órgano colegiado que representa a más de un grupo parlamentario e incluso a más de dos, generalmente a 3 o a 4, que ha asumido la responsabilidad, que ha tomado la decisión y, por lo tanto, para adelante. Con lo cual, vemos también que en la práctica esto tiene muchísimas ventajas. Y luego, otra función importante es la de ordenar los gastos de la Cámara sin perjuicio de las delegaciones que pueda acordar. Claro, para el funcionamiento del día a día se han acordado diversas delegaciones en el presidente, en el secretario general o en la directora de presupuestos, bueno, en la dirección de presupuestos, según la cuantía, de forma que no todos los expedientes que impliquen gasto ya van a la mesa de la Cámara, sino en principio solamente aquellos que superan los 90.000 euros. Hay un aspecto, o dos aspectos, mejor dicho, que quiero destacar de lo que son las funciones administrativas de la mesa. En primer lugar, todos los actos de la mesa, sean parlamentarios o sean administrativos, pueden ser recurribles ante los tribunales. Es decir, la mesa es un órgano político porque su composición es política, pero no puede adoptar actos arbitrarios y, por lo tanto, la garantía de eso es que todo acto que adopta puede ser recurrible en vía administrativa ante el Tribunal Supremo en aquellos supuestos en los que la materia sea materia administrativa. Puede ser contratación, puede ser personal, bueno, no se me ocurre más. Esas suelen ser las dos básicas. Pero hay otra característica que yo creo que la mesa ha hecho bastante bien, y es que se han creado órganos delegados preparatorios de lo que luego van a ser los debates en la mesa. Me explico. Se trata de órganos en los que están representados no todos los miembros de la mesa, sino algunos. Pongamos 3, un vicepresidente y 2 secretarios. Por ejemplo, la Junta de Contratación. La contratación en el Parlamento, todo expediente de contratación pasa previamente por una Junta de Contratación en la que está representada la mesa a través de 2 o 3 de sus integrantes. En esa Junta de Contratación, con asistencia además de los servicios jurídicos, se discuten todos los expedientes, se debate todo lo que se tiene que debatir y si el asunto luego va a la mesa, ese asunto ya ha sido debatido por algunos de sus miembros, con lo cual luego en la mesa no vuelve a haber debate. Con lo cual yo creo que esta estrategia o esta idea de crear órganos delegados preparatorios de lo que luego van a ser los debates en la mesa, pues la verdad es que ha dado buenos resultados, porque al fin y al cabo la mesa, yo insisto, es un órgano de composición política. Luego es lógico que en un Parlamento, es lógico, bueno, o por lo menos sucede, cualquier materia, aunque sea administrativa, muchas veces se utiliza como baza de lucha política. A lo mejor el pobre funcionario que ha hecho un contrato, que lo ha preparado con su mejor intención y que desde luego no estaba pensando para nada en alguna implicación política que pudiera tener eso, pues resulta que los parlamentarios sí que le ven a eso implicación política. Y entonces eso ya se convierte en materia objeto de debate. Bueno, pues este tipo de órganos preparatorios de lo que luego van a ser las reuniones grandes de la mesa realmente son muy útiles porque despejan debates. Se ha hecho con contratos, se hace con publicaciones, se hace con muchos aspectos. Esto por lo que respecta a lo que son funciones administrativas, que básicamente lo que me interesa que retengan es que los actos administrativos de las mesas son recurribles ante el Tribunal Supremo y que están sujetos a derecho, como no podía ser de otra manera. Ahora vamos a analizar las funciones parlamentarias. Vamos a ver, al hablar de las funciones parlamentarias hay una cosa que cuesta mucho entender y es como un órgano de composición política como es la mesa jurídicamente no puede hacer política. Es que jurídicamente no puede hacer política. Ahora me explicaré. Me ha llamado la atención mucho la excelente exposición, por cierto, del asambleísta de Cal, me he quedado bien con el nombre, Cal, porque yo veía muchas diferencias muy chocantes con lo que es nuestro sistema y con lo que es además nuestra mesa. Ahora se las voy a intentar explicar un poco. Vamos a ver, una función o la función parlamentaria por excelencia de la mesa es la de calificar las iniciativas. Según entra un escrito en el registro de la Cámara, ese escrito queda para la siguiente reunión de la mesa tiene que calificar y tiene que decidir si ese escrito reúne o no los requisitos formales para ser admisible. Si reúne los requisitos formales para ser admisible, a ese escrito se le da trámite y se envía pues, a la comisión que corresponda. A la comisión que corresponda es a la comisión que la mesa considere que es la mejor, básicamente por la temática. Pero claro,
En esta primera función que les pongo ahí, calificar con arreglo al reglamento los escritos de índole parlamentaria y decidir la tramitación de todos los escritos, ahí la mesa, según la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional, tiene las manos muy atadas. La mesa no puede decidir, pues es que este asunto no es prioritario, no lo mando a la Comisión de Justicia. Pues es que no. Vamos a ver, ¿ese proyecto de ley que ha llegado del Gobierno reúne todo aquello que la Constitución dice que el proyecto de ley tiene que tener? ¿Ha sido aprobado en Consejo de Ministros? ¿Viene con mensaje motivado? ¿Viene con los antecedentes necesarios? ¿Sí? ¿Está? Pues ala, lo tengo que calificar y lo mando a la comisión que sea. Pero digo esto de los proyectos, como lo digo de las preguntas de los parlamentarios, de las proposiciones no de ley de los grupos parlamentarios, de las mociones. Una proposición no de ley puede ser completamente disparatada. Bueno, pues es que da igual, porque si reúne los requisitos formales para que la mesa lo califique, lo tiene que hacer. Y si no, los parlamentarios y también los grupos tienen un instrumento jurídico para oponerse a ese acto aparentemente arbitrario de la mesa. En primer lugar, tienen la reconsideración de decisiones, que es un instrumento, que es como una especie de recurso de reposición, de alguna forma, ¿no? Bueno, la mesa me ha denegado la admisión de este escrito, pues yo recurro otra vez ante la mesa para que se lo piense. Suele ser muy útil porque la mesa, generalmente, la primera vez que inadmite no justifica tanto como la segunda vez que inadmite, como cuando contesta al recurso de reposición o a esta denominada reconsideración. Cuando ya hay una reconsideración, la mesa dice, uy, yo voy a motivar esto mucho más y voy a intentar justificarlo mucho más y voy a intentar amarrarlo mucho más porque es que sé que lo siguiente que me va a venir va a ser un recurso de amparo. ¿Por qué? Ante los actos de la mesa de tipo parlamentario, como puede ser la inadmisión de un escrito, los parlamentarios y los grupos pueden interponer el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Generalmente lo hacen por vulneración del artículo 23 de la Constitución, que garantiza el derecho a la igualdad en el ejercicio de las funciones parlamentarias. Con lo cual, pues un diputado que vea que su iniciativa no se ha admitido cuando hay otro cuya iniciativa sí que se ha admitido y aparentemente no hay ninguna justificación formal que justifique esa inadmisión, pues recurre ante el Tribunal Constitucional. Hay muchísimos amparos. Bueno, últimamente no tantos, pero sigue habiendo, O sea, a pesar de los años que llevamos ya de Constitución y de rodaje, sigue habiendo bastantes amparos en los que la mesa dice, ojo, que la función de la mesa, aunque sea un órgano político, un órgano de composición política, no es hacer política. Ustedes, si no quieren que esta iniciativa se apruebe, pues se oponen en comisión o se oponen en pleno, pero no la inadmitan en la mesa, porque esa no es la vía, ese no es el trámite. Digamos que existe un derecho fundamental a la tramitación de las iniciativas. Luego ya el debate, el resultado de la votación será el que tenga que ser. Este es un aspecto muy importante, el hecho de que la mesa está sometida a la ley y al derecho y que los parlamentarios tienen sus garantías. Bueno, les he puesto la mecánica de trabajo simplemente para que conozcan un poco cómo funciona. En la medida en que es un órgano rector de la Cámara y que, por lo tanto, van muchísimos asuntos a la mesa de la Cámara todos los martes, quizás por eso se explique por qué no se leen algunas cosas, lo que se hace es, se hacen tres índices distintos. Un índice rojo, un índice azul y luego el de los asuntos de trámite. El índice rojo incluye todos aquellos asuntos que de alguna forma llaman la atención, o bien porque son cuestiones de pleno, o bien porque afectan a temas internacionales, o porque implican la autorización de un gasto, o porque son temas polémicos, ¿no? Quien lo aprecia básicamente son los letrados que prestan asistencia a la mesa, son los que aprecian qué asuntos tienen que ir en el índice rojo. Los asuntos que tienen que ir en el índice azul son los asuntos administrativos y luego ya están los asuntos de trámite, que esos no tienen ya ninguna importancia. Sus reuniones, las reuniones de la mesa, son semanales y como son 9 miembros no tendría por qué haber empate. En todo caso, no hay voto de calidad tampoco del presidente. Se me ha olvidado comentarles una cosa antes de las funciones. Al hablar de la elección de los miembros de la mesa, en el reglamento está prevista la elección. Lo que no está previsto en el reglamento es la remoción. La remoción del presidente o la remoción de algún vicepresidente o la remoción de un secretario. Es que no está previsto
Y la verdad es que, bueno, parece que la lógica podría llevar a entender, bueno, pues que el mecanismo de remoción debe ser el mismo que el de elección. Pero no, la verdad es que no se ha planteado ningún supuesto. Podemos entrar y analizar la Junta de Portavoces. Aquí sí que es donde se hace política, en la Junta de Portavoces, o donde se debería hacer política, en la Junta de Portavoces y no en la mesa. Vamos a ver. La Junta de Portavoces está integrada por los portavoces de todos los grupos parlamentarios. Pues esta legislatura ha habido 6 grupos parlamentarios en la 9ª. Ahora, pues no sé cuántos grupos parlamentarios habrá, porque hay algunas formaciones políticas que están ahí. Por ejemplo, hay una formación política, bueno, el reglamento exige haber obtenido el 15% de los votos en la circunscripción en la que se hubiese presentado, y hay una formación política que se ha quedado en un 14,96%. Entonces, yo no sé si la mesa va a tener un poquito de manga ancha y va a dejar que esa formación política forme o no grupo parlamentario. O sea, que incluso habiéndose celebrado ya las elecciones, no sabemos cuántos grupos parlamentarios va a haber en la próxima legislatura. Pero bueno, lo cierto es que los portavoces de los grupos parlamentarios, más otro miembro de su grupo sin voto, integran la Junta de Portavoces. La preside el presidente de la Cámara, y aunque el reglamento dice que asistentes necesarios son un vicepresidente, uno de los secretarios de la Cámara y el secretario general, que es un letrado de las Cortes Generales, lo cierto es que al final las reuniones de la Cámara, de la mesa de la Junta de Portavoces, son reuniones conjuntas de mesa y Junta de Portavoces. Y un aspecto importante, en la Junta de Portavoces el voto es ponderado, de manera que el voto de cada grupo parlamentario pondera con la representación que ese grupo parlamentario tiene en el Pleno. Lo digo porque esto en su momento, al principio, cuando se aprobó el reglamento del Congreso, fue muy polémico, porque como se dice que en realidad el voto de los diputados es indelegable, lo que se planteaba es personal e indelegable. Es, bueno, vamos a ver hasta qué punto un mecanismo de ponderación de alguna forma está yendo en contra de ese principio de voto no delegable. La verdad es que esos eran, bueno, polémicas doctrinales del principio, porque es más, luego el voto ponderado se ha extendido a otros órganos, por ejemplo a las comisiones de investigación, o sea que es voto ponderado y ya está. Como asistente potestativo a la Junta de Portavoces, el reglamento dice que asistirá un miembro del Gobierno. O sea, es que siempre asiste un miembro del Gobierno, no es que sea potestativo, es que siempre